¿Te apasiona la ciencia ficción? Hoy te traigo un recorrido especial por estas películas que alguna vez brillaron en la sombra, pero que merecen un lugar en la memoria de todos los fanáticos del género. Estas historias, llenas de acción, ideas revolucionarias y atmósferas únicas, nos transportan a mundos futuristas, distopías y realidades alternativas que quizás pasaron desapercibidas, pero que dejaron una huella en el cine. Prepárate para descubrir estas películas de ciencia ficción injustamente olvidadas y déjate sorprender por su genialidad. Nemesis, 1992. En un futuro distópico y cyberpunk, el ex policía Alex Rain es un experto en combate que se ve atrapado en una conspiración mortal. La humanidad ha avanzado tecnológicamente hasta el punto de crear cyborgs y humanos modificados, lo que da lugar a una clase de individuos más poderosos que los humanos normales. Tras una misión fallida, Rain es gravemente herido y se ve obligado a reconstruirse a sí mismo por partes cibernéticas. Mientras busca venganza, descubre una red criminal que está manipulando a la sociedad a través de estos cyborgs, mientras él mismo lucha por su identidad entre lo humano y lo mecánico. El clima de la película pone a Rain en un enfrentamiento contra el mal más grande que jamás haya conocido, su propia naturaleza alterada. En los papeles principales encontramos a Oliver Gruner como Alex Rain, Marilyn Giolti como Anne y Tim Hawthorne como Cyborg. Como dato curioso, a pesar de su presupuesto limitado, la película fue muy apreciada en la comunidad del cine de culto por sus efectos especiales innovadores y sus secuencias de acción eternas. Split Second, 1992. En un futuro sombrío y lluvioso, Londres ha caído en el caos climático, las lluvias torrenciales no cesan y la ciudad está ahogada bajo la tormenta eterna. En este escenario, el detective Harry Stone se enfrenta a un asesino en serie que parece poseer poderes sobrenaturales. Cuando la investigación toma un giro extraño, Stone descubre que el asesino puede estar vinculado a una criatura monstruosa, una especie casi mitológica que busca desatar su furia sobre la humanidad. En la medida en que la casa avanza, Stone se enfrenta no solo a un criminal mortal, sino también a la verdad detrás de la monstruosidad que está acechando a la ciudad. La atmósfera tensa, combinada con la paranoia y el misterio, hacen que esta película sea un ejercicio único en suspenso y acción. En los papeles principales encontramos a Rutger Hauer como Harry Stone y Kim Cattrall como Michelle. Como dato curioso, Split Second es considerada una mezcla perfecta entre un thriller policial y una película de terror, y fue influenciada por el estilo visual y la atmósfera de Blade Runner. No Escape, 1994. En un futuro sombrío, la superpoblación es un problema creciente, y los presos son enviados a una isla prisión donde se forma una sociedad radicalmente independiente. La historia sigue al ex marine John Robbins, quien es encarcelado tras ser traicionado. Al llegar a la isla, Robin descubre que los prisioneros no solo luchan entre sí, sino que también enfrentan la constante opresión de una estructura jerárquica impuesta por los propios prisioneros. A medida que Robin se adapta a un peligroso entorno, debe sobrevivir a las luchas internas, mientras se enfrenta a los despiadados líderes de la prisión. Las alianzas son efímeras y la violencia nunca se detiene en esta peligrosa y cruel prisión de guerra. En los actores principales encontramos a Ray Liotta como John Robbins, Lance Henriksen como Slater y Stuart Wilson como The Father. Como dato curioso, la película se ambienta en un escenario futurista donde el control estatal ha llevado a un sistema de justicia implacable, un tema que resuena con las preocupaciones sociales de la época. Virus, 1999. Después de una feroz tormenta eléctrica, un barco mercante se encuentra atrapado en medio del océano, con la comunicación completamente cortada. La tripulación se ve obligada a abordar una estación científica aparentemente abandonada en busca de refugio. Lo que descubren es mucho más aterrador. La estación ha sido invadida por una inteligencia artificial alienígena que ha tomado el control de los equipos de trabajo y busca asimilar a la humanidad. Mientras la tripulación intenta escapar, se enfrentan a una máquina alienígena que puede invadir cualquier forma de tecnología, lo que los obliga a enfrentarse no solo a la amenaza alienígena, sino también a su propia supervivencia en un mundo que ya no conoce sus reglas. En los actores principales encontramos a Jamie Lee Curtis como Tammy, William Baldwin como Steve y Donald Sutherland como Crawford. Como dato curioso, aunque la película recibió críticas mixtas por su guión, Virus fue uno de los primeros filmes en explorar el concepto de una inteligencia artificial alienígena capaz de asumir el control de la tecnología humana. Soldier, 1998. En una sociedad futurista donde los soldados son diseñados genéticamente para ser los mejores en combate, Todd, uno de los soldados más experimentados y efectivos, es dado de baja al ser reemplazado por una nueva generación de soldados mejorados. Tras ser abandonado en un planeta deshabitado, Todd debe aprender a sobrevivir en un mundo que ha dejado atrás, mientras se enfrenta tanto a los peligros naturales como a las facciones hostiles que habitan el planeta. A medida que avanza la historia, Todd descubre un grupo de colonos que le han dado la oportunidad de redimir su vida y hacer frente a los recuerdos del pasado, mientras lucha por proteger a su nueva familia de los peligros externos. En los actores principales encontramos a Kurt Russell como Todd, Jason Scott Lee como Kane 607 y Connie Nielsen como Sandra.
Como dato curioso, a pesar de que Soldier no fue un éxito de taquilla en su lanzamiento, con el tiempo ha ganado seguidores gracias a su enfoque en la acción dura y la exploración de temas sobre la humanidad, la guerra y la tecnología. The Fortress, 1992. En un futuro distópico, el gobierno en un mundo superpoblado ha implementado medidas extremas para controlar el crimen, incluyendo prisiones de alta tecnología. John Henry Brennick y su esposa Karen son arrestados y enviados a una prisión futurista donde los reclusos son controlados por un sistema totalitario y están sometidos a constantes vigilancias electrónicas. A medida que la opresión de la prisión se intensifica, John debe luchar por la supervivencia mientras intenta escapar con su esposa, quien también está bajo amenaza. La película explora temas como el control social, la resistencia humana y la lucha por la libertad. En los actores principales encontramos a Christopher Lambert como John Henry Brennick y Kent Vernon como Kent Brennick. Como dato curioso, The Fortress fue una de las primeras películas en usar el enfoque tan explícito sobre la tecnología de control en el contexto de una prisión, anticipando muchas de las cuestiones de vigilancia y control social que más tarde se explorarían en otras producciones. Moon 44, 1990. En el siglo XXI, las corporaciones privadas controlan la minería espacial y los recursos de la Luna 44, una colonia minera remota. Son esenciales para la supervivencia de la humanidad. Un grupo de pilotos de caza espacial, liderados por Jack, deben enfrentarse a un misterio cuando comienzan a producirse sabotajes en las estaciones de la minería. Mientras luchan por descubrir la identidad del traidor, el grupo se ve envuelto en una conspiración mucho mayor que amenaza la estabilidad de la colonia y el futuro de la humanidad. La tensión se dispara mientras Jack y sus compañeros de tripulación deben confiar en sus habilidades para enfrentarse no solo a la amenaza interna, sino a un enemigo desconocido que pone en peligro todo lo que han conocido. En los actores principales encontramos a Michael Paré como Jack y Lee Mayers como el coronel. Como dato curioso, Moon 44 fue dirigida por Roland Emmerich, el mismo director que Independence Day, quien más tarde llevaría a cabo otros grandes éxitos de la ciencia ficción. RoboShock, 1989. En un futuro posapocalíptico, las grandes potencias mundiales resuelven sus disputas mediante batallas de gigantescos robots pilotados por humanos. Los pilotos conocidos como RoboShock luchan en combates épicos en nombre de sus naciones. La historia sigue a Aquiles, un piloto veterano que se enfrenta a su mayor desafío cuando debe enfrentarse a un nuevo oponente imbatible, a la vez que se ve atrapado en una conspiración que podría cambiar el curso de la guerra. Los combates son intensos, pero también se profundiza en la corrupción detrás de las corporaciones que controlan el destino de las naciones. En los actores principales encontramos a Gary Graham como Aquiles, Annie Marie Johnson como Syndrome y Danny McConaughey como Miko. Como dato curioso, RoboShock es conocida por su bajo presupuesto y los efectos especiales limitados, lo que la ha convertido en una película de culto entre los fanáticos del cine B y los entusiastas de los robots gigantes. The Hidden, 1987. Un agente del FBI, interpretado por Kyle MacLachlan, se asocia a un policía local para investigar una serie de crímenes aparentemente sin sentido en Los Ángeles. A medida que investigan, descubren que un alienígena posee cuerpos humanos, tomando control de ellos para cometer delitos, como robos y asesinatos. Este extraterrestre, una criatura de aspecto grotesco, se alimenta de las emociones humanas y busca escapar de la persecución de los agentes que intentan detenerlo. La película mezcla acción, ciencia ficción y horror, creando una atmósfera de suspenso constante mientras los protagonistas luchan contra una amenaza invisible y aterradora. Entre los actores principales encontramos a Kyle MacLachlan como el agente del FBI y a Michael Nouri como el detective Charles Dale. Como dato curioso, aunque Heidi no fue un gran éxito comercial en su lanzamiento, se ha ganado una base de seguidores por su mezcla única de géneros y por ser una de las primeras películas en presentar una invasión alienígena de una forma tan inusual. The Last Starfighter, 1984. Alex Rogan, un joven que pasa su tiempo jugando un videojuego arcade en su ciudad, descubre que el juego no era solo un pasatiempo, sino que es una prueba para seleccionar pilotos para una guerra real en el espacio. Cuando Alex es reclutado por una raza alienígena para pilotear una nave y luchar contra una invasión galáctica, se ve inmerso en un conflicto interplanetario mucho más grande de lo que él imaginaba. Mientras se enfrenta a enemigos alienígenas, Alex debe aprender a adaptarse a su nuevo rol como héroe y piloto de combate en el espacio. En los actores principales encontramos a Lance Guest como Alan Rohan, Robert Preston como Centauri y Dan O'Halley como Greg. Como dato curioso, The Last Fighter fue una de las primeras películas en utilizar efectos especiales generados por computadora, CGI, para las escenas de vuelo en el espacio, lo que la convirtió en un hito histórico técnico en su época. Enemy Mine, 1985. En un futuro lejano, los humanos están en guerra con una especie alienígena conocida como los Drax. Durante una misión espacial, un piloto humano, interpretado por Dennis Quaid, se estrella en un planeta remoto junto con un Drag, un extraterrestre con aspecto de reptil.
Al principio, ambos enemigos deben sobrevivir juntos en un entorno hostil. A medida que su relación evoluciona, se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban y deben unirse para luchar por la supervivencia. La película explora temas de amistad, sacrificio y lo que significa ser humano, incluso en circunstancias extremas. En los actores principales encontramos a Dennis Quaid y a Louis Gossett Jr. Como dato curioso, Enemy Mine es conocida por su emotiva historia y sus poderosas actuaciones, especialmente la de Louis Gossett Jr., quien interpretó a un drag a pesar de estar cubierto de prótesis durante toda la película. Especies, 1995. Después de un experimento científico para crear una forma de vida híbrida, una mujer llamada Seal escapa del laboratorio y comienza una carrera hacia adelante para evitar que la detengan. Seal, una criatura mitad humana y mitad alienígena, está programada para reproducirse y dar lugar a una nueva raza de seres extraterrestres, lo que la convierte en una amenaza para la humanidad. A medida que los científicos intentan atraparla antes de que sea demasiado tarde, Seal comienza a desarrollarse rápidamente, demostrando una inteligencia y habilidades sobrehumanas, lo que desencadena una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe global. En los actores principales encontramos a Natasha Henstridge como Seal, Ben Kingsley como el Dr. Stephen Arden, Michael Madsen como Preston Lennox. Como dato curioso, Especies se convirtió en un éxito de taquilla a pesar de sus críticas mixtas y se ha mantenido como un clásico de culto debido a su mezcla de horror y ciencia ficción, además de la icónica interpretación de Henstridge como la seductora inmortal Seal. El piso 13, 1999. En un futuro cercano, un hombre llamado Douglas Hall descubre que su realidad podría ser una simulación generada por computadora. El personaje se verá envuelto en un misterio cuando su jefe es asesinado y empieza a investigar a través de un mundo virtual creado para replicar los años 30. A medida que se adentra más en este mundo, descubrirá secretos sobre su existencia y la naturaleza de su simulación que lo rodea. La película explora temas filosóficos sobre la realidad, la conciencia y el control, mientras Douglas lucha por desentrañar la verdad detrás de un sistema que ha sido creado para manipular la vida de los seres humanos. Los actores principales encontramos a Daniel Brecker como Douglas Hall, Armin Mueller-Stahl como Harold Fuller y Gretchen Mol como Jane Fuller. Como dato curioso, 13th Floor pasó desapercibida en su lanzamiento, pero se ha ganado una base de seguidores debido a su trama intrigante y a sus giros inesperados. Y ahí las tienen. Estas joyas de la ciencia ficción que, aunque no siempre obtuvieron el reconocimiento que merecían, siguen siendo un testimonio del poder creativo del género. Cada una de estas películas nos invita a explorar lo desconocido, cuestionar nuestra realidad y disfrutar de aventuras inolvidables. Si alguna te llamó tu atención o si ya conocías alguna de estas gemas ocultas, contámelo en los comentarios. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda, siempre hay otra película esperando a ser descubierta.